Bien, siguiendo, tendríamos el mismo ejercicio 1 y ahí me están pidiendo en el literal B cuál es el valor de la componente del peso de la caja en el eje Y, o sea, WY. Para eso, pues, vamos a tratar de explicar cómo es que funciona esta situación. Bien, por ahí tendríamos el ejemplo, el que vimos anteriormente en el video 1. Aquí está todo el diagrama de cuerpo libre. Y entonces ahora, ¿qué es lo que nos necesitamos? Si se fijan, esta parte es la que voy a sacar y la voy a poner aparte, ¿sí? Entonces me quedaría más o menos acá. Tendríamos el vector peso, ¿sí? Que sería W. Y su componente en Y sería esa. Y tendríamos también una componente en X. Y ahí estaríamos. Bien. Ahí tendríamos, habríamos sacado esta parte de acá. Si se fijan, este es un triángulo rectángulo, se ve un poco inclinado, pero si yo girara este triángulo me quedaría más o menos de esta forma, ¿sí? Solo lo que he hecho es girarlo un poquito y me quedaría así. Entonces aquí estaríamos en presencia de un triángulo rectángulo. Aquí tengo su hipotenusa, que sería W, y sus componentes rectangulares, que serían WY, es decir, en el eje de la y WX en el eje de las X. Vamos a hacer una similitud con algo que ustedes ya han visto. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo, ¿sí? Tiene una hipotenusa, tiene un cateto opuesto con respecto a este ángulo y tiene un cateto adyacente que es el que está a la par del ángulo, ¿sí? En ese caso, pues estos elementos son los que nosotros debemos de conocer de este triángulo rectángulo. Hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. En ese caso, pues vamos a aplicar algunas razones trigonométricas o vamos a recordar algunas razones trigonométricas que ya hemos visto anteriormente. Por ejemplo, la función seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea, cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Haciéndolo, intercambiando los símbolos, la hipotenusa se representa por la W y el cateto opuesto se representa por WX. En ese caso tendríamos que el seno del ángulo sería igual a WX entre W. También vamos a ver de que en otro despeje, si nosotros quisiéramos conocer WX, lo único que tenemos que quitarle es W y está dividiendo acá y mandarlo para acá. ¿Sí? Está dividiendo, aquí pasaría a multiplicar y me quedaría que WX es igual a W por el seno del ángulo. La otra función es el coseno del ángulo, que es igual a cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿sí? Si le colocamos los símbolos que teníamos acá, ¿sí? En esto, me quedaría que el coseno del ángulo sería WY entre W. Y si yo lo quisiera despejar, por ejemplo, si quisiera encontrar WY, que en el ejercicio esto es lo que me están pidiendo, entonces, ¿quién le está estorbando WY? W. Y W está dividiendo acá, entonces si lo mando a este otro lado, iría a multiplicar. Y solo me quedaría que WY va a ser igual a W multiplicado por el coseno del ángulo. Esos serían los elementos que tomaríamos en cuenta para poder desarrollar esta otra parte. Voy a dejar hasta acá el video para no hacerlo un poquito más largo y después continuamos con este ejercicio.